Ahora vamos a hablar sobre el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. El surgimiento del partido fue en los momentos en que el pueblo de México anhelaba un cambio. En esa ocasión, Cuauhtémoc Cárdenas convoca a todas las fuerzas de izquierda a unirse en un bien común. Recuerdo que en esa época yo trabajaba en la policía preventiva. Yo estaba en los grupos de información. Recuerdo que nos mandaban a sindicatos, nos mandaban a eventos, a movilizaciones, para detectar nosotros dirigentes. A través de ir monitoreando, ir siguiendo, indicábamos nosotros quiénes eran los dirigentes, quiénes eran las personas a las que se les tenía que ubicar para posteriormente poder analizar y buscar en sus expedientes y poderlos hacer quedar mal. Es la forma en que la policía y el gobierno en México hacen que un líder sea totalmente criminalizado. Recordemos que a través de la historia, grandes héroes mexicanos como Hidalgo fue perseguido por el gobierno en su entonces. Benito Juárez fue perseguido. Francisco Villa fue perseguido. Emiliano Zapata fue perseguido. Y vemos que todos los grandes dirigentes de la historia han sido perseguidos por su forma de pensar. Asimismo, quiero decirte que yo tuve la oportunidad de pasar toda la información de lo que hacía el profesor René Bejarano. Nunca voy a olvidar cómo en esa calle de Monterrey número 50, donde se reunía el Consejo Estatal, donde René Bejarano era el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, ahí, después de escuchar una arenga del profesor, nació en mí la izquierda que llevaba dentro. Nació en mí totalmente el hombre que buscaba la libertad, que buscaba la fraternidad y sobre todo la igualdad. A través de escuchar una arenga de René Bejarano, logré cambiar mi forma de pensar, mi punto de vista. Desde entonces, yo asumí al profesor René Bejarano como mi maestro. Yo recuerdo que él me dio muchas ideas, sobre todo me asesoró de todo lo que pude lograr hacer en la policía. Fue gracias a sus consejos, fue gracias a su forma de ser y sobre todo a la formación política que él pudo inspirar en mí. Recuerdo que cuando se formó lo que fue muy conocido dentro del partido, que era la CID, fue en una casa, más bien en un salón en la colonia Guerrero, donde nos reunimos y se tomó la decisión que el grupo se iba a llamar Grupo de Izquierda Democrática. Tomé yo la palabra porque decía HID, G-I-D. Y les digo yo, ¿por qué no mejor, en vez de decir grupo, manejamos que sea una corriente ideológica, una corriente de pensamiento ideológico que fuera de izquierda democrática? Así tomamos la decisión de llamarnos Corriente de Izquierda Democrática. Yo tuve la oportunidad de poder promover que se usara este nombre y hice ver en ese lugar que recordaran que Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el mío Cid, ganó batallas aún después de muerto. La CID surgió como un movimiento al interior del partido que promovía la democracia, que luchamos por la democracia. Yo recuerdo que habían otros grupos que hacían sus movilizaciones en el Zócalo para pedir espacios para sus puestos ambulantes, terrenos para fincar sus viviendas. Otros tantos iban por sus lugares porque ellos eran líderes de tianguistas y querían extenderse y promoverse en esas colonias. Afortunadamente, había un hombre como el profesor René Bejarano,
como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que a través de mover el pensamiento y sobre todo la conciencia de los mexicanos, logró hacer todo un movimiento de izquierda. Ahora bien, tenemos que ver que así como yo tenía que pasar la información de todo lo que hacía el profesor René Bejarano, tenemos que ver la realidad de los famosos videoescándalos. Tenemos que ver que los videoescándalos fue para querer totalmente apagar o aniquilar a un hombre que era muy importante en el partido. Podemos ver que desde el momento en que René Bejarano es escandalizado con esos videos que casi todo el mundo conocemos, que fue encaminado totalmente para desacreditar no a René Bejarano, sino a Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que salieron que los videoescándalos eran del secretario particular del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que se fueron sobre René Bejarano por lo que representaba al lado de Andrés Manuel López Obrador. Pero bien, mucha gente se preguntó en ese tiempo, ¿y dónde quedó el dinero? Sí, efectivamente, ¿dónde quedó el dinero? Pero ¿por qué no nos preguntamos si realmente procedía el dinero de este Carlos Ahumada? No, hay que ver la realidad. Tenemos que ver que todo esto fue tramado. Ahora sabemos en qué equipo está la compañera Rosario Robles. Ahora sabemos que ella siempre estuvo con los enemigos de nuestro partido. Véanla ahorita, que ella, con qué tipo de gente frecuenta, amiga de Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto y de otros grandes dirigentes del gobierno federal que en la actualidad la quieren apoyar para el que ella sea la primera gobernadora de la Ciudad de México, cosa que no vamos a permitir. Debes de saber que desde entonces ella quería ser presidenta de la República, ella quería ser la candidata a la presidencia de la República y para eso pues tenía que aniquilar a Andrés Manuel López Obrador. Ese dinero Ramón Sosa Montes lo lleva a la oficina de Carlos Ahumada. Ese dinero es entregado por una persona muy allegada a Rosario Robles en ese tiempo, Ramón Sosa Montes. ¿Por qué no ven los videos donde Ramón Sosa Montes llega también a entregar la maleta que contenía el dinero que le iba a prestar a todos los dirigentes del partido? Ese dinero se le iba a regresar posteriormente a Carlos Ahumada, porque nada más iba a ser un préstamo en lo que se hacía el depósito del dinero que entrega el Instituto Federal Electoral a todos los partidos para iniciar sus campañas. Este dinero se lo prestaron antes a René Bejarano, así como a otros compañeros que también aparecen en los famosos videos que no fueron publicados, porque el único que no accedió a las pretensiones de Carlos Ahumada fue René Bejarano. Tenemos que ver el video que saca el Canal 11, donde se le amenaza a René Bejarano que si no defendía a Carlos Ahumada de la compañera Berta Luján, que era en ese tiempo la contralora en el gobierno del Distrito Federal, donde ya se estaba haciendo una investigación por las obras que no entregaba Carlos Ahumada, pero que sí cobraba en la delegación Gustavo Amadero, que todos sabemos que fue perseguido y fue encarcelado por esos fraudes que se cometían. Tenemos que ver que en realidad René Bejarano tuvo que soportar y aguantar las pretensiones y el chantaje. Vemos cómo en el video que saca el Canal 11 les dice Carlos Ahumada que si no lo defiende de los ataques que le está haciendo Berta Luján, va a hacer presentes todos los videos, cosa que ustedes pueden ver que él al no darle juego a las amenazas de Carlos Ahumada, por eso fueron exhibidos. Si él hubiera accedido a las pretensiones
de Carlos Ahumada, les aseguro que nunca hubieran salido esos videos a la luz pública. Pero René Bejarano, antes que nada, supo defender a un hombre íntegro llamado en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador. Rosario Robles, por más que quiso chantajear a René, que quiso ella supuestamente apagar el fuego que iba a encender Carlos Ahumada, a cambio de que Andrés Manuel se esperara para ser el candidato posterior a ella, afortunadamente Andrés Manuel no quiso recibir a la compañera en sus oficinas. Ella fue recibida por Ortiz Pinchetti, donde Rosario le hace sus pretensiones de que ella podría hablar con Carlos Ahumada para que no sacara a la luz pública. Pero ella nunca manejó que el dinero ella lo había prestado. Y recordemos que se le acusó a René Bejarano de querer chantajear a Carlos Ahumada, de que si no lo defendían, Carlos Ahumada iba a hacer uso de esos videos para querer chantajear a Andrés Manuel López Obrador, a René Bejarano y a la gente que estaba en el gobierno. Afortunadamente, René Bejarano soportó el videoescándalo. Es una pena que ahorita en el constituyente René Bejarano vaya oculto en uno de los lugares. ¿Por qué? Porque él va como suplente del compañero Manuel Oropeza. Él quería que su nombre apareciera, pero todos en el Consejo Estatal dijeron que no. ¿Cómo iba a ir su nombre si él está estigmatizado con los videoescándalos? Que cómo iba a ir su nombre sabiendo que él, la gente no lo quería y la gente no votaría por el PRD. ¿Por qué? Porque iría el nombre de René Bejarano. Pueblo de México, debes de despertar. René Bejarano no es la persona que te han hecho creer. Yo lo conozco desde sus inicios. Yo sé que una de las formas en poder debilitar al PRD, como lo hicieron actualmente, era debilitando al profesor. Recordemos cómo muchos PRDistas automáticamente con los videoescándalos empezaron a criticar al compañero René Bejarano. Mucha gente que estaba allegada a él empezó a criticarlo por esos videoescándalos. Y muchos le dieron la espalda al profesor René Bejarano por lo de los videoescándalos. Pero recordemos, el recibir dinero no es un delito. Yo en lo personal, si tú quieres venir a entregarme $1 millón, $3 millones, la cantidad que tú elijas, yo te lo acepto, no importa que traigas las cámaras de Televisa, de TV Azteca o de cualquier medio de comunicación. No es un delito el recibir dinero tuyo hacia mi persona. Y no me importa que lo grabes. Malo sería que yo sepa que tú eres un delincuente. Si yo supiera que tú te dedicas al narcotráfico o te dedicas a la delincuencia organizada, yo no aceptaría tu dinero, como muchos otros políticos sí lo hacen. Yo no aceptaría tu dinero para una campaña si procediera por hacerte favores en una constructora. Sabemos que muchos funcionarios tienen sus constructoras o tienen a sus amigos con sus constructoras para poder cobrar el famoso diezmo. Vemos cómo muchos funcionarios han hecho de los gobiernos familiares, administraciones familiares. ¿Por qué? Porque se van quedando con lo de la obra pública. Tenemos que buscar que en las próximas elecciones pueda un hombre que una a la izquierda. Ese hombre debe de surgir de nuestra historia. Ese hombre debe de surgir también de una trayectoria honrada. Y hace poco, por el internet, vi a una niña gritando: Tata Lázaro, ¿dónde estás? Tata Lázaro, ¿por qué te fuiste? Veo que esa niña termina en llanto diciendo: Tata Lázaro,
¿por qué nos abandonases? ¿Por qué te fuiste? Y uno de los hombres que podría levantar al partido, que podría unir a las izquierdas, es que Lázaro Cárdenas saliera de su tumba y decirle: Lázaro, levántate y anda, anda y represéntanos al Partido de la Revolución Democrática en el 2018. Lázaro Cárdenas, levántate y anda. Lázaro Cárdenas Batel, el mejor hombre que puede unir a la izquierda en México. Lázaro Cárdenas Batel, me gustaría que se midiera en una encuesta con el compañero Andrés Manuel López Obrador y que el que saliera mejor posicionado fuera nuestro candidato de las izquierdas. Lázaro Cárdenas Batel contra Andrés Manuel López Obrador. Una consulta para que el pueblo de México elija quién de los dos puede ser nuestro candidato, quién de los dos puede ser nuestro presidente en el 2018. Y sobre todo, René Bejarano, tenemos que rescatar ese video que saca el Canal 11, donde queda el dinero ahí en la oficina de Carlos Ahumada cuando tú se lo regresaste. Y a mí me consta, porque yo fui contigo, fui testigo de que ese dinero lo regresaste después de que te quiso chantajear con lo de los videoescándalos. Y ese dinero se aparece ahí en ese video que saca el Canal 11, cómo queda abandonado a un lado de la silla de Carlos Ahumada, donde tú estabas sentado y te sales de foco porque sabías que te estaba grabando. Y ahí se queda el dinero que regresaste, y que mucha gente se pregunta: ¿y dónde quedó? ¿Por qué no mejor ven ese video para que digan en cuándo fue cuando René Bejarano se lo regresó? En el video del Canal 11 es una prueba clásica del chantaje que le quiso hacer Carlos Ahumada a René Bejarano. Rescaten ese video y vean cómo miente, el Estado miente. Fue totalmente una trampa de Estado, una trampa que quisieron ponerle a Andrés Manuel López Obrador, y que René Bejarano cayó y se sostuvo ahí como un buen perredista que quiere a su partido y que soporta los embates del gobierno.